El Departamento de Estado norteamericano dio a conocer un informe, su visión de las violaciones a los derechos humanos en el mundo. Se refiere a México, por supuesto, y a la masiva violación de ellos que existe aquí. Claro, ese informe para el periodismo oficialista de nuestro país pasó casi desapercibido. Lo publicaron en las últimas páginas, no le dieron la menor relevancia. Pero para que el propio Departamento de Estado norteamericano, es decir, el Ejecutivo de los Estados Unidos, es decir, el presidente Barack Obama, México viva una violación masiva de derechos humanos como la que vive, es algo que debemos tomar en cuenta. Entre otras cosas, el informe dice que en México existen significativos problemas en materia de derechos humanos que incluyen a la policía y al ejército involucrados en abusos serios, como asesinatos extrajudiciales, torturas, desapariciones forzosas y abusos físicos. Dice también, organizaciones civiles, la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportaron problemas adicionales, como precarias condiciones carcelarias, arrestos y detenciones arbitrarios, amenazas y violencia contra activistas pro derechos humanos y periodistas, abuso a migrantes, violencia doméstica, tráfico de personas, abuso contra personas discapacitadas, discriminación contra indígenas, amenazas contra lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero, y explotación laboral juvenil. Unos días después, en el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México dijo que esta práctica de violación generalizada y persistente en el país hace que el gobierno aparezca como apartado a la vista ante ella. Las cifras que se dan a conocer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por el propio Departamento de Estado norteamericano ponen de manifiesto, dice la Comisión Mexicana, la impunidad imperante que favorece un patrón de repetición. También presentó desde temprana hora la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, encabezada por Adrián Ramírez, una denuncia categórica. Fíjese usted, dice, estamos ante la crisis más grave de derechos humanos de toda la historia de México. El incremento de la tortura repuntó a partir de 2006, cuando comenzó la guerra antinarco del expresidente Felipe Calderón. Derivado de esta guerra, continuada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, estamos llegando a cerca de 200,000 muertos, más de 60,000 detenidos desaparecidos y miles de personas víctimas de tortura. Como le decía yo a usted, el periodismo oficialista dejó toda esta información en segunda instancia, en segundo plano. Pero hay que decir también que a los propios Estados Unidos se les olvida que ellos son los autores intelectuales y materiales de esta guerra que ha dado lugar a la violación masiva de los derechos humanos. Reconocieron que habían traficado armas para uno de los cárteles más importantes de México. Les entregaron 2,000 armas de fuego de alto poder y lo reconoció la DEA. Y también reconocen en documentos oficiales que ellos son los que están realizando el enseñamiento y la capacitación a policías y militares mexicanos a los que luego acusan de violar los derechos humanos. Se les olvida también que firmaron con Felipe Calderón el Tratado Mérida, por el cual le entregaron para la guerra contra el narco
1.500 millones de dólares. De manera que los Estados Unidos, cuando hacen su informe, se olvidan de sí mismos. Así como se olvidan los funcionarios mexicanos, que todos los días hablan de derechos humanos, del presidente Peña para abajo, diciendo que aquí se respetan y que es su principal preocupación. Pero las cifras son indestructibles, indeclinables. Está de por medio desde hace tiempo en nuestro país el derecho mismo a existir.